¿Alguna vez has sentido que, justo cuando intentas dormir, tu mente decide encender todas las alarmas? Que los pensamientos se vuelven más ruidosos en la oscuridad, como si quisieran recordarte cada preocupación que has tratado de ignorar durante el día. Y si te dijera que Dios ha estado esperando exactamente este momento, que mientras tú tratas de apagar tus miedos, Él quiere encender en ti una paz que reorganiza tu vida desde adentro hacia afuera. Y si te dijera que hay un secreto espiritual, poco conocido incluso entre muchos creyentes, capaz de transformar tus noches en un refugio divino y tus mañanas en un renacer. Un secreto que tiene el poder de silenciar tu ansiedad antes de que ella te robe el sueño. Porque esta noche no es una noche cualquiera. Hay algo profundo en el ambiente espiritual cuando un hijo de Dios decide soltar lo que le pesa. Tal vez no lo has notado, pero el mayor campo de batalla no está en lo que vives, sino en lo que piensas antes de dormir. La ciencia ha mostrado que la mente, en la noche, procesa emociones con más intensidad, y la Biblia confirma que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Coincidencia? ¿O una invitación divina que muy pocos han aprendido a aprovechar? En los próximos minutos vas a emprender un viaje interior. Te voy a mostrar cómo entregar tu ansiedad a Dios. No es solo una oración bonita, sino un proceso espiritual real, profundo, casi quirúrgico, capaz de ordenar lo que tú no puedes. Descubrirás por qué la ansiedad se aferra a tus pensamientos nocturnos. ¿Qué significa verdaderamente soltarla delante del Señor? Y cómo esta práctica puede desatar bendiciones que estaban detenidas en áreas de tu vida que hoy parecen caóticas. Esta será una experiencia que puede cambiar tu manera de dormir, pero también tu manera de vivir. Quiero que entiendas que algo poderoso está a punto de moverse en tu alma, pero solo si permaneces hasta el final. Hay una enseñanza, la penúltima, que puede convertirse en la llave espiritual que estabas buscando desde hace tiempo, esa que abre puertas que ninguna fuerza humana pudo mover. Este video puede ser la respuesta que pediste en oración, la señal que anhelabas, el abrazo silencioso que tu espíritu necesita. Antes de comenzar con el estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios: paz en Cristo. No es un simple gesto digital, es un acto de fe. Es tu manera de declarar públicamente que eliges la paz de Dios sobre la ansiedad de tu mente. Y al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube lleve este mensaje a más personas que, igual que tú, necesitan un respiro espiritual antes de dormir. Tu acción puede ser la razón por la cual alguien encuentre esperanza esta noche. Si ya le diste me gusta a este video, gracias. Acabas de convertirte en un instrumento de Dios para difundir su palabra. Y si aún no lo hiciste, te animo a hacerlo. Cuando apoyas este contenido, estás sosteniendo un pequeño faro espiritual en medio de la oscuridad de alguien. Muchos usan este canal como su espacio de oración, como su iglesia nocturna cuando sienten que no tienen a dónde ir. Tu participación, desde este mismo momento, ayuda a construir esta comunidad que se fortalece mutuamente en Cristo. Cada paz en Cristo es como encender una vela más en este santuario virtual. Ahora sí, respira, relaja tus hombros y permite que el Espíritu Santo empiece a moverse. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. La noche que exige paz. La noche, con su silencio profundo, suele convertirse en un espejo que refleja lo que intentaste ignorar durante el día. En ese instante en que la luz se apaga y el mundo parece detenerse, algo dentro de ti se despierta. Tus inquietudes comienzan a caminar en círculos, tus recuerdos se agitan y tus temores se vuelven más visibles. No se trata de debilidad,
Es simplemente que cuando cae la noche, tu alma queda sin distracciones y aquello que llevaste escondido busca salir. Pero justo en ese espacio vulnerable, Dios se acerca con una ternura que no siempre percibes, deseando envolver tu corazón cansado y recordarte que no estás solo. La noche exige paz, porque tu espíritu la necesita, pero esa paz no nace por sí sola. Nace cuando te atreves a entregarte en manos del Padre que nunca duerme. El cuerpo humano, según los estudios, reduce su velocidad mental durante la noche, y es entonces cuando las emociones retenidas se intensifican. La ciencia lo describe como un proceso, pero la Biblia lo señala como una oportunidad espiritual. Cuando el ritmo baja y la mente deja de correr, Dios puede hablar con más claridad. La ansiedad que sientes antes de dormir no es un castigo, es el ruido que aparece cuando no has tenido momento para escuchar tu interior. Y es ahí donde el Señor busca entrar, porque solo Él puede calmar aquello que ni siquiera tú sabes cómo nombrar. La gracia divina opera precisamente en estos minutos, cuando tu alma está más expuesta, más sincera, más honesta. Observa la noche como un manto que te cubre, no como una amenaza. Imagínala como esa gran sala donde Dios te sienta frente a Él para restaurarte en silencio. Cuando tus pensamientos comienzan a crecer en intensidad, no estás fallando en tu fe, estás entrando en un escenario donde Dios quiere actuar. Así como un médico espera el momento adecuado para aplicar un tratamiento preciso, el Señor aprovecha estas horas para tocar las áreas que más duelen. La ansiedad nocturna es como un nudo en el pecho que parece imposible de deshacer, pero en las manos de Dios ese nudo se vuelve tratable, accesible, manejable. La presencia divina en la noche funciona como una luz suave que no deslumbra pero guía. En vez de empujarte o exigirte fuerzas que no tienes, te invita a descansar. Tu cansancio no es un obstáculo para Él, es justamente la razón por la que viene. La noche siempre ha tenido un simbolismo especial en la vida espiritual. Es el espacio donde el alma se desnuda y donde Dios revela partes de su carácter que no siempre percibes en la prisa del día. Él no pretende que luches contra tus pensamientos con tus propias fuerzas. Más bien, quiere enseñarte a reconocer su abrazo incluso cuando tu corazón se siente frágil. Piensa en la noche como un puente entre tu realidad y la realidad de Dios. En ese puente, la ansiedad aparece para recordarte que hay partes de tu vida que aún no has entregado por completo. Pero, en vez de condenarte, Dios te toma de la mano y te muestra que no tienes que cargar todo. La ansiedad es ruidosa, sí, pero la paz de Dios es más profunda. La ansiedad acelera el pecho, su paz regula tu alma. La ansiedad te empuja a pensar en lo peor. Su presencia te recuerda que Él sigue siendo tu refugio, incluso cuando tus pensamientos dicen lo contrario. Cuando llegas a la noche con el peso del día, Dios no te recibe con exigencias, te recibe con descanso. Él sabe cuántas veces has intentado ser fuerte, cuántas veces has guardado lágrimas y cuántas veces te has acostado con el corazón agotado. Por eso, cuando la noche exige paz, Dios no te pide un sacrificio, te ofrece alivio. Te llama a entregarle lo que te asfixia, no para reprocharte, sino para devolverte la estabilidad que perdiste en el camino. En esta quietud, Él toma tus preocupaciones como si fueran hilos sueltos y comienza a tejer nuevamente el tejido de tu alma, fortaleciendo lo que estaba debilitado y reparando lo que creíste irreparable. Aquí, en esta atmósfera nocturna en la que tu mente recoge todo lo vivido, Dios decide ser tu descanso. Él observa cada pensamiento que te inquieta, cada imagen que te perturba, cada sensación que te roba el sueño, y con infinita paciencia las toma una por una para que no tengas que enfrentarlas solo. La noche exige paz, porque tu espíritu necesita recordar que no fue creado para cargar, sino para confiar.
Y cuando esa verdad se instala dentro de ti, el corazón comienza a respirar diferente, más lento, más profundo, más alineado con el latido eterno del Dios que te guarda. Número 2. Llevar la mente al silencio divino. En el momento en que la noche cae sobre tu habitación y todo a tu alrededor se vuelve quieto, tu mente suele hacer lo contrario. Se agita. Los pensamientos comienzan a correr como corrientes desordenadas, y es en ese movimiento interno donde más necesitas aprender a entrar en el silencio divino. No se trata de dejar la mente en blanco, ni de obligarla a callar por pura fuerza. Se trata de permitir que la presencia de Dios suavice la velocidad de tus pensamientos, como cuando una brisa calma el movimiento de un campo inquieto. Llevar la mente al silencio divino es un acto profundamente espiritual que transforma tus noches en experiencias de encuentro y no de angustia. El cerebro humano tiene una actividad eléctrica intensa antes de dormir. La ciencia confirma que es el momento donde el sistema emocional hace un recuento del día. Pero este recuento puede convertirse en tormenta si no lo entregas a tiempo. Allí es cuando Dios interviene, no como un visitante casual, sino como el único capaz de guiar esa actividad desbordada hacia la calma. Él sabe cómo se siente tu cabeza cuando parece un cuarto lleno de voces que no se callan. Él conoce los pensamientos que aparecen sin invitación y los temores que surgen sin explicación. Y justo por eso te ofrece su silencio. Un silencio que no es vacío, sino presencia pura. Ese silencio de Dios no es ausencia, es comunión. Es como entrar a un cuarto donde no necesitas hablar para ser comprendido. No necesitas explicar tu preocupación ni describir con precisión tu angustia. Dios ya lo sabe y en lugar de exigirte palabras, te invita a respirar. Imagina tu respiración como un río, avanzando con suavidad, y a Dios como la corriente que marca el ritmo, ayudando a que el agua fluya sin estancarse. Cada inhalación es una forma de abrirle espacio, cada exhalación una forma de soltar lo que cargabas sin darte cuenta. Cuando decides llevar tu mente hacia Él, la tensión comienza a derrumbarse, no de golpe, no como un milagro ruidoso, sino como una transformación silenciosa. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, Dios afina tu interior para que puedas descansar. Su presencia actúa como un tono perfecto que armoniza el caos mental. Y aunque no lo percibas al inicio, algo dentro de ti empieza a acomodarse. Los pensamientos pierden fuerza, la ansiedad se debilita, el pecho se expande con más libertad. Llevar la mente al silencio divino es aprender a reconocer que no puedes controlar la noche, pero sí puedes invitar a Dios a que la habite contigo. Es permitir que Él envuelva los rincones más ruidosos de tu mente como un manto cálido que regula lo que antes se desbordaba. En ese encuentro, tu corazón deja de pelear y comienza a escuchar, porque donde tú ves inquietud, Dios ve un espacio listo para ser llenado con su paz. Imagina por un instante que dentro de tu mente hay una sala llena de papeles esparcidos, tareas pendientes, preocupaciones, conversaciones, decisiones, todo mezclado, sin orden. Y ahora imagina que Dios entra, no para juzgar el desorden, sino para ayudarte a organizarlo. No apresura el proceso. Lo hace con calma, colocando cada cosa en el lugar correcto. Su silencio no es pasivo, es un acto de amor profundo que reestructura lo que tú no has podido. Dentro de este silencio divino, tu alma encuentra un ritmo nuevo. Tus pensamientos ya no corren como antes, ahora caminan, se suavizan, se transforman. Ese es el poder que opera cuando te entregas en confianza. Dios no necesita ruido para trabajar. De hecho, su obra más profunda suele manifestarse cuando tú decides quedarte quieto.
En ese momento sagrado, la ansiedad pierde su dominio, porque Dios establece un ambiente espiritual donde solo su paz tiene autoridad. Y es allí, justo en ese espacio entre tu respiración y su presencia, donde comienza el verdadero descanso. Porque cuando tu mente aprende a entrar en el silencio divino, la noche deja de ser una amenaza y se convierte en refugio. Y lo que antes era desorden interno empieza a alinearse bajo la suave dirección del Dios que te sostiene. Número 3. Tu ansiedad no te define. La ansiedad puede sentirse como una sombra que te acompaña incluso cuando intentas ignorarla. Se instala en el pecho, en los pensamientos, en el ritmo de tu respiración y te hace creer que dice algo sobre quién eres. Pero no es así. La ansiedad no revela tu identidad espiritual, solo señala que estás cargando más de lo que tu alma fue diseñada para soportar sola. En lugar de interpretarla como un fracaso, aprende a verla como un recordatorio de que necesitas volver al corazón de Dios, ese lugar donde tus temores no tienen permiso de gobernar tu interior. Muchas veces cargamos la idea equivocada de que un creyente fuerte nunca siente ansiedad. Pero esa es una mentira que desgasta. Hasta los hombres y mujeres de fe más grandes pasaron por noches agitadas, días de incertidumbre y momentos donde el alma parecía temblar. La diferencia no estaba en la ausencia de ansiedad, sino en lo que hacían con ella. Mientras la ciencia explica la ansiedad como un mecanismo natural del cuerpo que intenta alertarte, Dios la mira como una puerta abierta para acercarte más a Él, no para culparte, sino para cubrirte. Imagina por un instante que estás caminando con una mochila llena de piedras que no recuerdas haber colocado ahí. Algunas representan temores antiguos, otras preocupaciones recientes, otras expectativas que crees que debes cumplir. Y cada día, sin darte cuenta, cargas ese peso. La ansiedad simplemente manifiesta que la mochila está demasiado llena. Pero cuando vienes a Dios, Él no te pide que la descargues de golpe. Te invita a abrirla poco a poco. Él te ayuda a identificar cada piedra, a entregarla, a entender que no tienes que sostener lo que te quita la paz. Tu ansiedad no es una marca de debilidad espiritual. Es una reacción humana en un mundo que exige demasiado y ofrece muy poco descanso. Pero Dios, a diferencia del mundo, no exige perfección emocional. Él se sienta contigo, aun cuando te sientes inestable. Él escucha lo que no puedes poner en palabras. Él abraza lo que parece confuso. Su ternura se manifiesta en tu fragilidad, porque su fuerza no se revela en tus logros, sino en tu dependencia. Ahí es donde la ansiedad pierde terreno, cuando entiendes que no estás enfrentándola solo. Hay momentos donde tu mente puede decirte, no estás avanzando, estás fallando en tu fe o deberías estar más fuerte que esto. Pero Dios nunca te habla así. Su voz no acusa, guía, no aplasta, levanta. Y cuando Él te mira, no ve a alguien dominado por la ansiedad, sino a un hijo amado que atraviesa una batalla interna que Él mismo está dispuesto a pelear contigo. Lo que sientes no es tu identidad, es una temporada, una etapa, un proceso. Y Dios está dentro de ese proceso, no fuera. Piensa en la ansiedad como una bruma espesa que se forma alrededor de ti. No puedes agarrarla, no puedes empujarla, no puedes gritarle para que desaparezca, pero puedes esperar a que la luz la atraviese. Y la luz siempre llega. Lo mismo hace Dios, ilumina aquello que te pesa, suaviza lo que te inquieta, transforma lo que parecía inmanejable. La bruma nunca fue más fuerte que la luz. Tu ansiedad nunca será más fuerte que su presencia. Cuando comienzas a ver tu ansiedad con otros ojos, no como un enemigo que te destruye, sino como un indicador que señala dónde necesitas más de Dios, tu alma empieza a sanar.
Ya no luchas contra ti mismo, te alineas con el proceso divino que te está formando. Dios no te pide que ignores lo que sientes, te pide que no te definan tus sensaciones, sino su amor. Porque mientras tú ves caos emocional, Él ve un corazón que está aprendiendo a confiar. Y en esa confianza descubres algo transformador. Tus sentimientos fluctuantes no cambian tu posición en Dios. Puedes temblar y seguir siendo amado. Puedes llorar y seguir siendo sostenido. Puedes sentir ansiedad y seguir perteneciendo al refugio del Altísimo. Lo que te define no es tu ruido interno, sino la voz que te llama por tu nombre, incluso en medio de tu tormenta más silenciosa. Allí, tu alma comienza a hallar reposo. Número 4. Soltar antes de dormir. Al caer la noche, tu alma llega cargada de todo lo que atravesaste durante el día. Aunque tu cuerpo busca descanso, tus pensamientos siguen activos, intentando resolver lo que ya no pertenece a este momento. Por eso, aprender a soltar antes de dormir es un acto sagrado. Es una entrega profunda, casi ceremoniosa, en la que reconoces que no fuiste creado para sostener el peso del mundo en tus hombros. Dios espera ese instante en el que decides abrir tu corazón y entregarle, una por una, las cargas que te acompañaron hasta tu cama. Él no necesita que llegues fuerte, necesita que llegues sincero. Soltar no significa rendirse al caos, sino confiar en que no todo depende de ti. Es un gesto espiritual que transforma la manera en que enfrentas la noche. Muchas veces, las preocupaciones parecen más pesadas cuando la luz se apaga, porque es allí donde el alma deja de distraerse y empieza a sentir con mayor claridad. Pero el Señor no quiere que luches solo con esos pensamientos. Él se acerca silenciosamente, como un padre que cubre a su hijo con una manta, dispuesto a envolver tu mente inquieta con su paz. Su presencia no reprende tu cansancio, lo recoge. Imagina por un momento que cada preocupación es como un objeto que llevas en tus manos, un recibo sin pagar, una conversación pendiente, un miedo al futuro, una herida del pasado. Tú intentas aferrarte a todas ellas, creyendo que si las sueltas, algo se desmoronará. Pero lo que realmente ocurre es lo contrario, es cuando las mantienes apretadas que tu alma se desgasta. Dios te invita a colocar esas cargas en su mesa, no para que olvides tus responsabilidades, sino para que no te destruyan desde dentro. Él sabe exactamente qué hacer con cada peso que tú no puedes manejar. La ciencia ha demostrado que el cerebro entra en un estado de reorganización emocional durante la noche, y es por eso que las preocupaciones se sienten más intensas. Pero también por eso mismo, soltar antes de dormir tiene un impacto profundo. Cuando entregas tus inquietudes, tu sistema emocional recibe una señal poderosa de descanso. Lo espiritual y lo físico trabajan juntos, como si Dios tocara suavemente los cables internos de tu mente y los reajustara. Soltar no solo es un acto de fe, es un acto de salud emocional y espiritual que prepara tu cuerpo para relajarse y tu alma para recibir guía. Cuando vienes a Dios antes de dormir, Él no te pide discursos elaborados, Él te pide honestidad. Puedes decirle en tu interior: Señor, esto me pesa, esto no puedo resolverlo ahora, esto me duele. Y Él lo recibe con una paciencia infinita. No existe carga demasiado confusa para Él. No existe preocupación demasiado pequeña. Su mirada se posa en cada detalle de tu vida, incluso en los que tú crees insignificantes. Cuando sueltas, Dios comienza a ordenar. Cuando entregas, Él interviene. Cuando descansas en su presencia, Él trabaja en lo que tú no ves. Soltar también es reconocer que tus manos necesitan descansar para que las manos de Dios puedan actuar. Es como un náufrago que, al dejar de patalear desesperadamente, finalmente siente el impulso del agua sosteniéndolo,
Mientras luchas, te cansas. Cuando confías, flotas. Así actúa la gracia divina. Te sostiene cuando ya no tienes fuerzas para sostenerte a ti mismo. Tus cargas no desaparecen por arte de magia, pero dejan de aplastarte porque ya no las llevas tú solo. Dios nunca te pidió que fueras autosuficiente. Esa idea nació de la frustración humana, no de su corazón. Él te diseñó para depender de su paz, para recostarte en su fidelidad, para liberarte en su presencia. Lo que sueltas en la noche se convierte en lo que Él trabaja en secreto. Él recoge lo que tú le entregas con la delicadeza de un artesano que restaura una pieza valiosa. Y lo hace sin prisa, sin presión, sin exigencias, solo con amor. Antes de dormir, cuando tu mente empieza a inquietarse, recuerda esto. No estás abandonando tus responsabilidades. Estás entregándoselas al único capaz de transformarlas. En su presencia, las cargas pierden su forma y se convierten en semillas de crecimiento. Lo que hoy sueltas con lágrimas, mañana puede regresar convertido en fuerza. Lo que entregas en incertidumbre puede volver como claridad. Lo que sueltas en debilidad puede renacer como testimonio. Y así, poco a poco, al confiar tus cargas a Dios cada noche, tu alma aprende un hábito nuevo: descansar sin miedo. Porque el corazón que suelta encuentra alivio, y el alma que confía encuentra dirección. Y en esa entrega silenciosa, Dios comienza su obra más profunda, preparando tu espíritu para un descanso que sana, renueva y ordena lo que parecía imposible. Número 5. Dios ordena lo que tú no puedes. Hay momentos en los que tu vida parece un rompecabezas esparcido por el suelo. Intentas unir las piezas, pero algunas no encajan. Otras parecen haber desaparecido y otras simplemente no muestran la imagen que esperabas ver. Llegas a la noche con la sensación de que algo falta, algo sobra o algo no avanza. Pero aquí es donde la verdad espiritual se vuelve más clara. Dios trabaja precisamente en aquello que tú ya no sabes cómo manejar. Él no necesita que tengas un plan perfecto. Necesita que confíes en su capacidad para ordenar tu caos interno y externo. A veces crees que si piensas lo suficiente, si analizas cada detalle, si repites mentalmente cada conversación o cada decisión, encontrarás la solución. Pero lo que ocurre es lo contrario. Cuanto más buscas controlar, más se enreda lo que ya estaba complicado. Y es entonces cuando Dios te recuerda que no fuiste creado para resolverlo todo, sino para caminar en dependencia. Mientras tú intentas sostener todas las piezas, Él está detrás de escena, colocando cada una en el lugar exacto, incluso sin que lo notes. Y su orden no siempre se ve inmediato, pero siempre es preciso. La ciencia demuestra que, mientras duermes, tu cerebro clasifica información, reorganiza recuerdos y toma decisiones subconscientes. Es como si en la noche, sin tu intervención, tu mente hiciera limpieza interna. No es sorprendente que lo espiritual funcione de la misma manera. Dios también ordena tus pensamientos, tus emociones y tus caminos mientras tú descansas. Tu descanso no es inactividad, es cooperación con el Creador. Cuando duermes confiando en Él, tu vida entra en un proceso silencioso de restauración. Piensa en un jardín descuidado. Las ramas torcidas, las hojas secas y las raíces expuestas parecen indicar abandono. Pero en manos de un jardinero experto, ese mismo terreno puede convertirse en un espacio lleno de vida. Dios trabaja así contigo. Cuando tú ves desorden, Él ve materia prima. Cuando tú ves caos, Él ve oportunidad. Cuando tú ves algo roto, Él ve algo que puede rehacerse. Tu vida no está fuera de control, está en manos de quien controla incluso lo que tú no entiendes. Hay decisiones que no sabes cómo tomar, caminos que no sabes cómo recorrer, situaciones que parecen no tener salida. Pero Dios no necesita que tengas claridad para comenzar a actuar.
Él ordena incluso cuando tú solo puedes ver confusión. En tu interior, en esas áreas donde te sientes limitado, Él está colocando luz. En tus relaciones, en esos vínculos fracturados, Él está acomodando voces, tiempos, espacios. En tu futuro, en esos sueños que parecen estancados, Él está moviendo puertas que tú no podrías mover, ni aunque dedicaras todas tus fuerzas a empujarlas. Imagina una mesa llena de piezas dispersas. Tú intentas armarlas, pero te falta paciencia, perspectiva o fuerza. Dios se sienta a tu lado, recoge una pieza, la observa y la coloca donde corresponde. Luego toma otra y otra y otra, sin apresurarse. Él no se desespera como tú, Él no duda como tú. Él no abandona el proceso como tú quisieras hacerlo a veces. Y lo más hermoso es que Él no se cansará hasta que tu vida refleje la obra que quiere completar. Su orden no es solo externo, es interno. No solo toca tus circunstancias, toca tu alma. Dios ordena primero dentro de ti para que luego todo alrededor empiece a alinearse. Él calma la tormenta interior antes de cambiar el clima externo. Por eso, cuando sientes que nada se mueve, a menudo es porque Él está trabajando en lo profundo, sanando heridas antiguas, reparando pensamientos distorsionados, deshaciendo patrones dañinos que no te permitían avanzar. Tú querías que Él cambiara tu situación. Él, en cambio, comenzó cambiándote a ti. Eso también es orden. Cuando te sueltas en su presencia y dejas de intentar resolver todo con tus fuerzas, Dios distribuye el peso que tú estabas cargando. Él reacomoda lo que te parecía imposible de estructurar y lo hace en silencio, de una manera tan delicada que solo notas el resultado después. Una conversación inesperada, una oportunidad repentina, una puerta que se abre sin que la tocaras, un pensamiento que ya no duele, una preocupación que ya no oprime. Eso es Dios ordenando lo que tú no podías. Y así, poco a poco, lo que era confusión se convierte en claridad, lo que era caos toma forma, lo que era desorden se transforma en propósito, porque cuando Él pone las manos sobre tu vida, lo que parecía perdido comienza a alinearse con su voluntad. Y en esa obra silenciosa que Él realiza mientras tú descansas, encuentras la paz de saber que no necesitas controlar lo que está en manos del Dios que nunca falla. Número 6. Cuando el corazón se afloja. Hay un instante, justo antes de rendirte al sueño, en el que el corazón parece tensarse como si temiera soltar el control. No es solo emocional, es físico, es mental, es espiritual. Esa sensación de rigidez interna, como si algo estuviera a punto de quebrarse, es una señal de que has cargado demasiado durante el día. Pero también es el momento perfecto para permitir que la presencia de Dios suavice cada fibra de tu interior. Cuando el corazón se afloja, la gracia se abre paso. Y ese aflojamiento no nace de tu esfuerzo, sino del toque invisible del Señor que deshace con paciencia lo que te ha mantenido tenso. El estrés acumula tensión en el cuerpo de maneras silenciosas. Los especialistas explican que al final del día los músculos almacenan emociones que no fueron expresadas. Esa presión física es una extensión de la presión emocional que llevas por dentro. Por eso cuando te acuestas, tu pecho a veces se siente más pesado, tu respiración más corta y tu mente más cargada. Pero Dios no te deja lidiar con esto solo. Él trabaja como un bálsamo sobre tu interior, liberando nudos, suavizando pensamientos y devolviéndote la calma que perdiste entre las exigencias del día. Su paz actúa como un aceite que afloja engranajes que estaban a punto de trabarse. Imagínate sosteniendo una cuerda que has ido apretando sin darte cuenta. Cuanto más la estiras, más duele, más corta se vuelve, más te lastima. La ansiedad funciona así, te mantiene tenso, alerta, a la defensiva.
Pero cuando permites que Dios intervenga, es como si Él tomara esa cuerda y con una ternura impresionante, la aflojara lentamente hasta que deja de cortarte la piel. No lo hace de golpe, no te obliga, no te presiona. Simplemente trabaja contigo, respetando tu ritmo, pero guiándote hacia un alivio profundo. El corazón se afloja cuando dejas de intentar sostener lo que no te corresponde, cuando reconoces que hay cosas que pertenecen solo a las manos de Dios. Hay batallas emocionales que no fuiste creado para pelear solo. Hay situaciones que no puedes resolver incluso con tu mejor esfuerzo, y aunque tu mente lo sabe, tu corazón tiende a resistirse. Por eso, Dios se acerca especialmente en la noche, cuando la resistencia se debilita y tu alma está más dispuesta a recibir. Es allí donde Él susurra, sin imponer su voz: descansa, yo me encargo. Ese susurro no siempre lo escuchas, pero sí lo sientes. Lo percibes cuando tu respiración empieza a profundizarse sin razón aparente, cuando tu pecho pierde un poco de peso, cuando tus pensamientos disminuyen su velocidad. Es la señal de que Dios está trabajando dentro de ti, aflojando tensiones que tú mismo no sabías cómo liberar. Él conoce el origen de cada nudo emocional que te aprieta desde hace tiempo. Conoce la historia detrás de cada preocupación, conoce la raíz de cada miedo y se mueve con la delicadeza de un padre que desata los cordones enredados de su hijo para que pueda caminar sin tropiezos. Cuando el corazón se afloja, ocurre algo maravilloso. La perspectiva cambia. Lo que antes parecía urgente se vuelve manejable. Lo que parecía gigante se reduce a su tamaño real. Lo que te angustiaba intensamente pierde su fuerza sobre ti. No porque las circunstancias hayan cambiado en ese instante, sino porque Dios ha comenzado a trabajar en tu interior. Él transforma la forma en que ves tus batallas, y esa transformación interna es lo que permite que encuentres descanso incluso antes de que llegue la solución. Es sorprendente cómo a veces el simple acto de decirle a Dios: toma lo que me pesa, desencadena un alivio inmediato. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque tu corazón deja de luchar contra ellos con sus propias fuerzas. En ese descanso, Dios te prepara para el día siguiente. Él afloja lo que estuvo tenso para que mañana no te duela. Él sana lo que estuvo herido para que mañana no te limite. Él calma lo que estuvo agitado para que mañana puedas avanzar con claridad. Cuando aprendes a permitir que tu corazón se afloje en Dios, descubres que tu alma no necesita vivir en alerta permanente. No fuiste diseñado para dormir con miedo ni para despertar con agotamiento. Fuiste diseñado para descansar bajo la sombra del Altísimo, incluso cuando no entiendes todo lo que Él está haciendo. Y es en ese momento de entrega silenciosa, cuando tu corazón suelta la rigidez acumulada, que la paz divina empieza a expandirse dentro de ti como una luz suave que restaura, ordena y fortalece lo que parecía estar en tensión eterna. Número 7. Paz que baja como un susurro. Hay una forma en la que Dios habla en la noche que no se parece a ninguna otra. No llega como un relámpago que ilumina de golpe tu mente, ni como un trueno que sacude tus emociones. Llega como un susurro, suave, constante, casi imperceptible, pero capaz de transformar lo que parecía inamovible dentro de ti. Esa paz que desciende despacio, como una brisa tibia que recorre tu espíritu, es una de las maneras más profundas en las que Dios te abraza. No necesitas verlo. Basta con sentir ese alivio que se desliza entre tus pensamientos como si viniera de un lugar que tus palabras no alcanzan a describir. La ciencia afirma que en los momentos de quietud, especialmente antes de dormir, el cerebro se vuelve más receptivo a estímulos sutiles. Lo que durante el día necesitaría ruido para llamar tu atención,
En la noche basta con un murmullo. Lo fascinante es que Dios usa este diseño para hablarte. Él se aproxima cuando tu mente deja de correr y se vuelve más sensible a cada matiz. Su paz no entra con fuerza, entra con delicadeza y paradójicamente, esa suavidad tiene más poder que cualquier pensamiento ansioso que intente dominarte. Piensa en un lago revuelto por el viento. Las olas se agitan, golpean, hacen ruido, pero cuando el viento se detiene, el agua comienza a volverse lisa, clara, tranquila. Así actúa la paz de Dios. No lucha contra la tormenta, simplemente la supera con su presencia. Cuando su paz baja como un susurro, no espanta tus pensamientos, los calma. No ignora tus emociones, las reacomoda. No borra tus miedos, los envuelve hasta que dejan de gritar. Es como si el cielo inclinara su oído hasta tu cama para recordarte que estás bajo el cuidado del Creador, incluso en tus momentos de mayor fragilidad. Ese susurro divino te dice que puedes bajar la guardia. Te dice que no necesitas mantenerte alerta toda la noche. Te dice que no estás solo, aunque la habitación esté en silencio. La ansiedad te empuja a creer que debes resolverlo todo antes de dormir. La paz de Dios te recuerda que puedes descansar mientras Él trabaja. Esa diferencia cambia toda tu experiencia nocturna. El peso deja de caer sobre tu pecho y comienza a repartirse en las manos del Padre que te sostiene. Hay noches en las que te preguntarás por qué la paz no llega de inmediato. Pero la paz de Dios no siempre se manifiesta como un impacto repentino. A veces baja como el rocío, gota a gota, casi sin que lo notes, hasta que de pronto descubres que tu alma respira distinto. Es un proceso silencioso que va aflojando tensiones, suavizando pensamientos y serenando tu espíritu. Es como si Dios reorganizara tu interior con la misma precisión con la que Él diseña cada amanecer. Imagina por un momento que tus pensamientos son hojas movidas por el viento. Algunas vuelan, otras chocan entre sí, otras caen desordenadas. Pero cuando Dios susurra paz, el viento cambia. No lo ves, pero lo sientes. Las hojas empiezan a caer en orden, el ruido disminuye y el paisaje interior se vuelve más claro. No es que tus problemas desaparezcan, es que dejan de tener poder para dominarte en la noche. Esa es la obra silenciosa del Señor. La paz que baja como un susurro también te invita a escuchar de otra manera, no con los oídos, sino con el alma. Hay mensajes que Dios reserva para estos momentos de quietud. Recordatorios de su cuidado, respuestas que no hubieras entendido en medio del ruido, consuelo que necesitabas desde hace tiempo. Él no entra en tu noche para juzgarte por sentir ansiedad, entra para acompañarte en ella, y ese acompañamiento, por sí mismo, comienza a transformarlo todo. Cuando permites que esa paz te envuelva, algo dentro de ti se rinde, tu respiración se vuelve más profunda. Tu mente deja de correr, tu corazón encuentra un ritmo más estable y de repente descubres que la noche ya no es un enemigo, es un refugio, porque donde antes solo había preocupación, ahora hay una presencia suave y esa presencia, más que cualquier palabra que puedas pronunciar, te recuerda que no estás enfrentando esta noche con tus fuerzas, sino con la paz del Dios que te susurra. Estoy aquí, descansa. Air, número 8. El milagro silencioso de la noche. En la quietud profunda de la noche, ocurren cosas que tus ojos no ven, pero tu espíritu percibe. Cuando todo parece inmóvil, cuando tu habitación está en penumbra y tu mente intenta comprender lo incomprensible, Dios está actuando. Su obra nocturna no siempre llega como una revelación evidente. Muchas veces se manifiesta como un milagro silencioso, un movimiento discreto que acomoda áreas de tu vida que tú mismo no sabías cómo ordenar. Es ese tipo de intervención divina que no hace ruido, pero transforma, no se anuncia, pero cambia.
no se impone, pero sana. El cuerpo humano entra en un estado de reparación mientras duermes. Las células se restauran, las funciones se regulan y el sistema emocional se reorganiza. La ciencia lo describe como un proceso fisiológico, pero quienes caminan con Dios saben que también es un proceso espiritual. Él usa la noche para tocar lo que el día no te permitió enfrentar. Mientras tú descansas, Él limpia lo que te contaminó, teje respuestas, sana heridas escondidas y repara aquello que la ansiedad desgastó. Su obrar no necesita luz para ser real, necesita tu entrega. Imagina a un artesano trabajando en una pieza delicada. No utiliza golpes fuertes ni movimientos bruscos. Se acerca con precisión, con herramientas pequeñas, con dedicación profunda. Así obra Dios en la noche, en silencio, en detalles, en lo invisible, en lo que tú creías perdido o estancado. Él acomoda pensamientos, disipa temores, reconecta tu fe con su verdad y deposita paz en las grietas internas donde antes solo había ruido. Y lo hermoso es que muchas veces no notas su obra hasta la mañana siguiente, cuando despiertas con una ligereza que no estaba allí la noche anterior. Hay batallas espirituales que no se ganan con fuerza, sino con descanso. Cuando tú confías lo suficiente como para dormir en medio de la incertidumbre, permites que Dios tome el lugar que la ansiedad ocupaba. La noche se convierte entonces en un altar, un terreno santo donde Él se mueve sin interrupciones. No necesitas sentir algo extraordinario para que algo extraordinario esté ocurriendo. Basta con rendirte, basta con decir dentro de ti, Señor, obra mientras duermo. Esa simple frase abre puertas que tus pensamientos no podían tocar. El milagro silencioso de la noche también ocurre en tus emociones. Es como si Dios descendiera suavemente para recoger las lágrimas que no derramaste, las palabras que no dijiste, las heridas que evitaste mirar. Él trabaja en lo profundo, donde ni tú mismo sabes entrar. Y allí, en ese lugar íntimo, endereza lo torcido, fortalece lo débil y afloja lo que estaba apretando tu alma. Puedes no entender cómo, pero sentirás el resultado. Tu ansiedad pierde intensidad, tus pensamientos pierden velocidad y tu espíritu recupera su centro. Piénsalo como una casa que quedó desordenada después de un día largo. No tienes fuerzas para limpiarla, no sabes por dónde empezar, pero cuando despiertas, descubres que alguien la acomodó mientras dormías. Cada cosa en su lugar, lo que estorbaba ya no molesta, lo que pesaba ya no está. Así actúa Dios. Él organiza tu interior sin pedirte esfuerzo, solo entrega. Él te da orden sin exigirte control. Él repara sin pedirte explicaciones. Su amor hace el trabajo que tu mente no logra hacer sola. El milagro silencioso también se manifiesta en esa paz inexplicable que sientes al abrir los ojos. Una paz que no coincide con las circunstancias, pero sí con su presencia. Es la señal de que Dios estuvo allí, moviendo piezas que tú creías inmóviles, transformando pensamientos, alineando caminos, preparando tu corazón para lo que viene. Esa paz no es casualidad, es la huella del Dios que te cuida incluso mientras duermes. Y cuando comienzas a confiar en ese obrar discreto del Señor, la ansiedad pierde autoridad sobre tus noches. Ya no te acuestas pensando, ¿cómo lo resolveré?, sino, Dios está trabajando. Esa certeza cambia tu descanso, tu ánimo y tu día. Porque al final, lo verdaderamente poderoso no siempre ocurre con estruendo. A veces ocurre en el silencio profundo donde solo Dios y tu alma se encuentran. Número 9. La batalla que termina en sus manos. Al llegar la noche, cuando el mundo exterior se aquieta, tu interior a veces se llena de ruido. No es casualidad. El silencio revela lo que ocultaste en el día. La mente comienza a repasar preocupaciones,
a anticipar problemas, a imaginar escenarios que no puedes controlar. Esa lucha interna se siente como una batalla que no da tregua, pero no estás destinado a librarla solo. Dios conoce cada pensamiento que golpea tu paz y cada emoción que intenta desbordarse, y es justo en este momento cuando Él te invita a descansar en su cuidado y a dejar que sea su fuerza la que continúe la pelea. La ansiedad intenta convencerte de que todo depende de tu esfuerzo. Te impulsa a revisar las mismas ideas una y otra vez, como si pensar más fuese igual a resolver más. Pero ese desgaste solo te agota. La verdad espiritual es otra. Hay batallas que solo se ganan cuando te detienes. Cuando sueltas la espada, no porque te rindes ante el problema, sino porque decides entregarla al Dios que nunca pierde. Él no necesita que seas invencible, necesita que seas sincero. Cuando dices dentro de ti, Señor, ya no puedo más, Él responde con una ternura que calma incluso lo que tú no entiendes. Imagina que llevas horas remando contra una corriente fuerte. Sientes los brazos pesados, el pecho apretado, la frustración creciendo. Y de pronto Dios toma el timón, detiene tu esfuerzo y dirige tu barca hacia aguas tranquilas. No cambió el río, pero cambió tu posición. Así actúa Él en tu noche. Toma aquello que te estaba consumiendo y lo redirige hacia un descanso que no sabías pedir. Incluso la ciencia confirma algo profundo. Cuando la mente entiende que ya no está en modo de defensa, el cuerpo se relaja, la respiración baja, el pulso se estabiliza, los músculos sueltan tensión. Esto no ocurre solo por un proceso físico, ocurre porque la paz emocional abre puertas que el estrés mantenía cerradas. Cuando entregas tu batalla a Dios, tu cuerpo lo siente. Es como si tu interior recibiera la orden de bajar las armas y permitir que Él sea tu cobertura. La belleza de entregar tu lucha está en que Dios no tarda en responder. A veces no lo notas instantáneamente, pero la presión disminuye. Tus pensamientos dejan de golpear con tanta fuerza. Tu espíritu deja de temblar. Ya no estás peleando con tu mente. Estás reposando en la presencia de quien pelea por ti. Y aunque la situación no cambie de inmediato, tú sí cambias. Recuperas ligereza, perspectiva y calma. Cuando la batalla termina en sus manos, la noche deja de ser un campo de guerra y se convierte en un refugio. Ya no te acuestas intentando controlar lo que no puedes, te acuestas confiando. Y esa confianza no es ingenua, es poderosa. Es la certeza de que no estás solo en aquello que te pesa. Es saber que mientras tú descansas, Dios sigue trabajando en lo que te preocupa. Él pelea donde tú te cansaste. Él avanza donde tú te detuviste. Él protege mientras tú duermes. Es ahí, en esa entrega profunda, donde tu alma por fin puede respirar. Porque cuando sueltas la batalla, descubres que siempre estuvo más segura en las manos del Padre que en las tuyas. Y en ese reconocimiento silencioso, la paz empieza a tomar el lugar que la ansiedad ocupaba. Ahora puedes descansar sabiendo que la lucha continúa. Pero ya no eres tú quien lleva la carga, sino el Dios que nunca te abandona. Número 10. Cuando la angustia se convierte en fe. La angustia tiene una forma particular de aparecer. Llega sin pedir permiso, invade tus pensamientos y se instala en tu pecho como un peso que no sabes mover. A veces surge por algo concreto, otras veces no tiene explicación. Pero en ambos casos, Dios puede transformar esa sensación que parece sofocarte en una fe que te sostiene, no por tus fuerzas, sino porque su presencia cambia la naturaleza misma de lo que sientes. Donde antes había un nudo, comienza a haber dirección. Donde antes había presión, empieza a nacer esperanza. No porque la angustia sea buena, sino porque Dios es capaz de convertir incluso lo más doloroso en una oportunidad de encuentro con Él.
La fe no aparece siempre como un grito de valentía. A veces surge como un suspiro cansado, como un ayúdame pronunciado en silencio, como un pequeño acto de rendición justo antes de dormir. Y es en ese tipo de fe, sencilla y vulnerable, donde Dios actúa con más profundidad. La ciencia dice que el cuerpo libera cargas emocionales cuando reconoce una fuente de seguridad. En tu caso, esa seguridad no proviene de una técnica humana, sino del Dios que te envuelve. Cuando clamas desde tu fragilidad, tu sistema emocional recibe una señal de alivio. Tu espíritu se relaja. Tu mente deja de exigir respuestas inmediatas. Todo empieza a moverse hacia un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Imagina que estás en medio de una tormenta emocional. El cielo oscuro, el viento fuerte, la sensación de incertidumbre. Pero de pronto aparece una luz suave entre las nubes. No elimina la tormenta, pero te permite ver el camino. Esa luz es la fe. No elimina automáticamente la angustia, pero cambia la forma en que la vives. En vez de sentirte atrapado, te sientes acompañado. En vez de luchar en soledad, sabes que alguien te guía. Y esa certeza cambia todo, incluso cuando tu entorno sigue igual. La angustia se convierte en fe cuando decides dejar de preguntarte ¿y si todo sale mal? Y comienzas a permitirle a Dios susurrarte. Aunque no entiendas, no estás solo. La fe no siempre se manifiesta con grandes emociones. Muchas veces se expresa en decisiones pequeñas. Respirar profundo, cerrar los ojos, soltar el control, decir dentro de ti, Señor, te entrego esto. Es ese gesto sencillo el que abre espacio para que la gracia entre y transforme tu interior. Dios no desprecia tu angustia, no la mira como un fallo, sino como un puente que te trae hacia su corazón. Él no se molesta porque te sientas desbordado. Al contrario, te abraza con más fuerza en esos momentos. Cuando la angustia te hace sentir débil, Él te muestra que tu debilidad es precisamente el terreno donde su poder crece. Es ahí donde Él planta semillas de fe que sin que lo notes empiezan a germinar. Piensa en la angustia como una tierra dura que impide que crezca vida. Pero cuando llega la lluvia suave, esa lluvia que representa el toque del Espíritu Santo, la tierra comienza a ablandarse. Lo que antes parecía seco empieza a abrirse. Lo que antes parecía estéril empieza a dar espacio para algo nuevo. Así obra Dios dentro de ti, ablanda tu corazón endurecido por el miedo, abre espacio para la fe y prepara tu alma para recibir consuelo. La transformación ocurre lentamente. Una noche sientes angustia, a la siguiente sientes un poco menos. Luego un momento de calma surge sin razón aparente. Luego, una palabra te fortalece, y así, gradualmente, la angustia pierde terreno y la fe ocupa su lugar. No es magia, es la obra constante del Señor sobre tu interior. Él no se cansa de ti, no se impacienta con tu proceso, no te abandona cuando tiemblas. Él toma tu angustia y la convierte en un camino hacia su paz. Y cuando la fe empieza a crecer en medio de tu angustia, descubres algo poderoso. Lo que antes te paralizaba, ahora te guía a Dios. Lo que antes te hacía temer, ahora te hace orar. Lo que antes te consumía, ahora te hace confiar. Esa es la verdadera conversión. No la de cambiar tus circunstancias, sino la de transformar tu corazón. Porque cuando la angustia se convierte en fe, tu alma aprende que incluso en la noche más pesada, Dios sigue siendo suficiente. Y esa verdad te permite descansar con un nivel de paz que la ansiedad jamás podría darte. Número 11. Respirar con Dios. Descansar en Dios. Hay momentos en los que el cuerpo llega al final del día pidiendo una pausa que tu mente se niega a conceder. La respiración se vuelve cortita, los hombros se mantienen tensos y tu pecho parece pedir alivio.
Pero hay una manera de entrar en un descanso profundo que no depende solo de técnicas humanas, sino de una conexión viva con Dios. Respirar con Él. No es un ejercicio mecánico, sino espiritual. Es permitir que cada inhalación lleve su paz hacia adentro y cada exhalación suelte aquello que te estaba oprimiendo. Es un acto sencillo, pero poderoso, que transforma tu noche desde lo más íntimo. La ciencia confirma que la respiración lenta activa el sistema que calma el cuerpo y desacelera la ansiedad. Pero cuando esa respiración está acompañada de la conciencia de la presencia de Dios, el efecto se multiplica. No solo se relaja tu organismo, se alinea tu alma. La respiración se convierte en un puente entre tu humanidad agotada y el descanso divino que te envuelve. Es como si cada vez que inhalaras, Dios tomara tu mano, y cada vez que exhalaras, Él retirara suavemente un peso que estabas cargando sin darte cuenta. Imagina que cada respiración es una ola. Entra, limpia, refresca, y al salir se lleva consigo arena que ya no necesitas. Así se mueve la paz de Dios dentro de ti, sin prisa, sin ruido, sin exigencias. Él no te pide que seas fuerte, te pide que seas receptivo. Cuando respiras en su presencia, tu cuerpo empieza a desarmarse, tu mente baja la velocidad y tu corazón encuentra un ritmo más estable. Es como si tu interior regresara al diseño original, un alma sostenida por su Creador. Respirar con Dios también significa reconocer su cercanía. Cada inhalación puede convertirse en una declaración silenciosa. Aquí estás, Señor. Y cada exhalación en una entrega, esto te lo doy. No necesitas palabras elaboradas, basta la intención. Dios escucha incluso tus silencios. Él siente el cansancio en tu respiración y responde con consuelo. Donde tus fuerzas terminan, comienza su ternura. Donde tu ansiedad aprieta, su misericordia se expande. Piensa por un instante que tu alma es como un instrumento que se desafinó con el estrés del día. La respiración en la presencia de Dios actúa como las manos del maestro afinador. Ajusta, suaviza, corrige, equilibra. No transforma solo tu mente, transforma tu postura emocional. Lo que era rigidez se vuelve flexibilidad. Lo que era resistencia se vuelve apertura. Lo que era desorden se vuelve armonía. Así trabaja Dios cuando decides respirar con Él. Te devuelve al estado interior donde puedes escuchar su voz con claridad. Descansar en Dios no significa desconectarte de la realidad, sino confiar en que no tienes que controlarla todo el tiempo. Es reposar en el hecho de que Él sostiene lo que tú no puedes sostener. Cuando te acuestas y decides inhalar su paz y exhalar tu ansiedad, estás declarando que dependes de su fuerza y no de la tuya. Estás reconociendo que el sueño no es solo un acto biológico, sino un acto espiritual. Dios cuida de ti incluso cuando no estás consciente. Él vela mientras tú descansas. Él obra mientras tú entregas. Y cuando tu respiración comienza a sincronizarse con su paz, algo dentro de ti cambia profundamente. La mente deja de correr, el pecho deja de apretarse, el cuerpo se acomoda. Ya no estás luchando por dormir, estás permitiendo que Dios te arrulle en su presencia. Y ese descanso no es común, es restaurador, renovador, ordenado por el cielo para tu vida. Respirar con Dios. Descansar en Dios es recordar que no estás solo en esta noche ni en ninguna otra, que el mismo Dios que sostiene el universo sostiene también tu próxima inhalación. Y cuando confías en eso, la ansiedad pierde poder, la angustia pierde voz y tu alma finalmente encuentra un lugar seguro donde reposar, porque allí, en ese ritmo suave entre tú y Él, se establece la paz que necesitabas desde hace tiempo. Número 12. Despertar con todo en orden. Hay mañanas en las que abres los ojos y sin saber explicar por qué, algo dentro de ti se siente distinto.
No fue una conversación, no fue una solución visible, no fue un cambio externo, pero tu interior está más liviano. Esa es la señal de que Dios estuvo trabajando mientras dormías. Él ordena en silencio, acomoda lo que parecía imposible, sana lo que tú ni siquiera sabías cómo tocar. Despertar con todo en orden no significa que todo esté perfecto, sino que tu alma ha sido alineada con la paz del Creador. Es sentir que el caos perdió autoridad durante la noche. Mientras descansas, tu cuerpo entra en un proceso de restauración profunda y al mismo tiempo tu espíritu entra en un proceso igual de real. Dios limpia pensamientos, organiza emociones y fortalece áreas que estaban debilitadas. La ciencia explica que el cerebro clasifica recuerdos y repara conexiones durante el sueño. La fe revela que Dios hace exactamente lo mismo con tu corazón. Él te prepara para el día antes de que siquiera abras los ojos. Por eso, cuando despiertas con calma no es casualidad, es obra divina. Imagina que tu vida es como una habitación desordenada después de un día difícil. Antes de dormir, hiciste lo correcto. Entregaste tus cargas, soltaste tus batallas, rendiste tu ansiedad. Y durante la noche, Dios entró a esa habitación interior. Dobló lo que estaba tirado, guardó lo que te confundía, quitó lo que te oprimía, dejando solo lo necesario. Cuando despiertas, no lo ves con tus ojos, pero lo sientes en tu espíritu. Algo está en orden, algo está en paz, algo se acomodó sin tu intervención. Despertar con todo en orden también significa que Dios alineó tu fe con su propósito. Lo que ayer parecía difícil hoy, lo ves con otra perspectiva. Lo que ayer te dolía hoy, no pesa igual. Lo que ayer te hacía temblar, hoy te encuentra firme. No porque seas más fuerte que antes, sino porque descansaste en Él. El descanso en Dios no es inactividad, es cooperación. Mientras tú dormías, Él avanzaba. Mientras tú cerrabas los ojos, Él abría caminos. Mientras tú dejabas de luchar, Él ganaba terreno en tu alma. Es sorprendente cómo una noche entregada a Dios cambia un día entero. Tu mente despierta más clara, tus emociones más suaves, tu espíritu más dispuesto. La ansiedad pierde la urgencia con la que hablaba. Tus pensamientos no galopan como antes. La vida, incluso con sus desafíos, se siente más posible. Esto es descansar en Dios, recibir al amanecer una fuerza que no proviene de ti, sino del Creador que te renovó en silencio. Despertar con todo en orden es un recordatorio de que no necesitas controlar cada detalle para vivir en paz. No necesitas resolverlo todo hoy. No necesitas cargarlo todo tú. Dios te muestra con cada mañana que Él está más involucrado en tu vida de lo que imaginas, que Él trabaja en dimensiones que tú no ves, que su amor es más constante que tus temores y que cuando su paz toca tu noche, transforma también tu día. Y mientras te incorporas, mientras respiras la primera bocanada de aire, mientras el mundo comienza a moverse otra vez, puedes reconocerlo. Dios estuvo aquí, Dios estuvo conmigo, Dios ordenó lo que yo no podía. Esa certeza, aún antes de empezar el día, es una victoria espiritual. Porque cuando despiertas sabiendo que Él estuvo obrando, la ansiedad pierde poder antes incluso de intentar tocarte. Y así, con esa conciencia de su cuidado, comienza un día distinto. Uno en el que no caminas solo, sino acompañado. Uno en el que no cargas el mundo, sino que avanzas sostenido por el Dios que ya preparó tu camino durante la noche. Porque cuando duermes en su paz, despiertas bajo su dirección, y eso lo cambia todo. Has llegado al final, y eso te honra. No todos permanecen, pero tú sí. Eso muestra tu deseo de paz, tu sensibilidad espiritual y tu disposición a dejar que Dios toque tu corazón. Lo que sentiste mientras escuchabas no fue casualidad, fue Dios acercándose a ti en silencio.
Ahora escribe en los comentarios: llegué porque Dios me habló. Esa frase será la señal de los que perseveran, de los que buscan a Dios incluso en medio de la ansiedad. Quiero reconocer a quienes permanecen hasta el final, a quienes están siendo formados noche tras noche. Y si este mensaje te bendijo pero aún no estás suscrito, tú mismo sabes que ha llegado el momento. No te quedes a medias. Suscribirte no es solo un clic, es comprometer tu corazón con un espacio donde Dios te habla. Quienes ya son parte de esta familia espiritual sostienen, sin saberlo, a cientos de personas que necesitan exactamente este tipo de palabra. Si ya estás dentro, siéntete orgulloso. Estás ayudando a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. Alguien allá afuera está luchando en silencio y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlo. Compartir no es un gesto social, es un acto de amor. Antes de irte, quédate unos instantes. No pauses. Deja que la música termine de asentarse en tu espíritu. Aprovecha para decirle al Señor unas palabras sencillas. Gracias por cuidarme. Gracias por acompañar mi noche. Respira suave. Permite que su paz te envuelva completamente. Cuando este video acabe, descansa. Dios ya está obrando. Él ya comenzó a poner todo en orden por ti.